Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Con este video damos inicio a una miniserie donde voy a compartir con ustedes clases explicando el uso de los indicadores que ustedes me sugirieron la semana pasada por Instagram. No se olviden que en el canal ya hay clases donde se ha explicado el uso de las bandas de Bollinger y de las EMAs. En este video vamos a enfocarnos en el RSI, que en sus siglas traducidas al español significa índice de fuerza relativa. Pero, ¿qué es el RSI? El RSI es un indicador del tipo oscilador. Los indicadores del tipo oscilador son aquellos que varían con el tiempo dentro de una banda. Por ejemplo, acá tenemos una banda con el nivel 100 superior y el nivel 0 inferior. El indicador oscilador sería el que va variando su movimiento entre los límites superior e inferior de esa banda. También puede ser que se esté moviendo alrededor de una línea central. Estos niveles ya están establecidos por el indicador. Estos indicadores de tipo oscilador nos sirven para descubrir condiciones de sobrecompra o de sobreventa en un corto plazo. El RSI, como su nombre lo indica, mide la fuerza relativa de los movimientos tendenciales. Esto significa que mide la relación de la fuerza relativa de los movimientos alcistas en comparación con los movimientos bajistas para determinar una sobrecompra o sobreventa, normalizando este cálculo para que el índice fluctúe entre un rango de 0 o 100. En otras palabras, imagínate que el precio es esta pelota que está lanzando esta niña al aire. Sabemos que el precio se va a mantener subiendo hasta cierto punto y después va a continuar con su movimiento bajista, o sea, va a empezar a caer. Pues el oscilador trata de medir la fuerza con la que la pelota sube, ya sea por ejemplo que se mantenga esa fuerza o que de pronto aumente o que de pronto vaya disminuyendo. Y no solamente va a funcionar para un movimiento alcista, sino que también para un movimiento bajista. Este indicador se compone de una línea móvil que oscila dentro de un límite superior, en este caso el nivel 100, y un límite inferior, en este caso el nivel 0. Dentro de estos límites 100 y 0 vamos a tener tres niveles importantes. Empecemos con el nivel de abajo, el nivel 30. Cuando la línea móvil del indicador, en este caso representada de color púrpura, rompe el nivel 30, en este caso el nivel 30 está reflejado aquí en una línea de color rojo, el indicador nos muestra que el precio puede estar sobrevendido. Es decir, cuando la línea del RSI rompa el nivel 30, nos está indicando que el precio ha bajado bastante y por consecuencia está sobrevendido y podría haber un retroceso o una reversión. El siguiente nivel importante es el 70, que se encuentra en la parte superior. Cuando la línea móvil del indicador, en este caso por ejemplo aquí, se encuentra entre el nivel 70 y el nivel 100, se dice que el precio se encuentra sobrecomprado. En este caso podemos ver aquí cómo la línea púrpura logra romper la línea verde, que sería del nivel 70, y en ese momento el precio estaría entrando en una sobrecompra. Es decir, que el precio ha subido bastante y por consecuencia podría haber un retroceso o una reversión. Tenemos otro nivel importante que es el 50. Si la línea móvil pasa el 50 de abajo hacia arriba, como lo hace en este caso, estaría confirmando una tendencia alcista. En caso, por ejemplo, trate de pasar el nivel 50 y falle, nos indicaría que la tendencia anterior continúa. Por ejemplo, la tendencia anterior era bajista y aquí el RSI no pudo pasar el nivel 50, nos indica que la tendencia seguiría bajista. En caso que la línea móvil pase el nivel 50 de arriba hacia abajo, como lo hace aquí, estaría confirmando la tendencia bajista. Y en caso que la línea móvil no logre pasar de arriba hacia abajo el nivel 50, como podemos ver que lo hizo aquí, intentó pasarlo y no pudo, se regresó hacia arriba, eso nos estaría indicando que la tendencia anterior continúa, es decir, la tendencia alcista continúa. Algo importante también que hay que mencionar es que algunos traders que usan este indicador confirman la reversión o el retroceso profundo cuando el indicador nos muestra
que logra romper el nivel 30 y entra en el área de sobreventa y después se devuelve y rompe nuevamente el nivel 30 y sale del área de sobreventa, entonces ahí confirman que sí estamos ante un posible retroceso profundo o ante una reversión. Para mí es mucho mejor aplicar esto con acción del precio, porque van a haber ocasiones en donde va a pasar algo así como una ruptura falsa, llamémosle, como lo podemos ver aquí. Pero eso ya se los voy a explicar más adelante. Imaginemos que, por ejemplo, acá el indicador nos muestra que el precio logró pasar el nivel 70 y se encuentra ya en sobrecompra. Entonces aquí, por ejemplo, lo que pueden hacer algunos traders es dejar de operar en compra, simplemente estarían a la espera porque saben que en cualquier momento podría haber un retroceso profundo. Claro, eso, como lo he explicado, depende de la fuerza que llevaría la tendencia. Entonces lo que hacen los traders para confirmar que sí están ante un retroceso o una reversión es esperar a que el precio se devuelva y vuelva a pasar el nivel 70, salga del área de sobrecompra y ahí pues ya se confirma que sí están en un retroceso profundo o en una posible reversión. De preferencia, apóyense con la acción del precio, ya más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Y para estos ejemplos yo voy a utilizar el RSI, aquí estoy en la pantalla de configuración del indicador RSI, en cualquier broker, la mayoría de veces se configura de la misma manera. Para este caso yo voy a usar el periodo clásico, el más usado, el periodo 14 para el indicador del RSI. Y el nivel de sobrecompra lo voy a utilizar a partir del 70 y el nivel de sobreventa a partir del 30. Si tú eres un trader un poco más conservador, puede cambiar estos valores, por ejemplo, a 80 y a 20. De esa forma se estaría filtrando un poco más la operación. En el periodo nos referimos al número de velas que el indicador va a tomar para hacer los cálculos respectivos. En este caso va a utilizar 14 velas. Se puede utilizar cualquier valor, por ejemplo el valor 20, el valor 7, eso ya depende de cada trader. Lo que sabemos es que mientras más alto sea el valor del periodo, va a haber menos ruido en el indicador. Y mientras más bajo sea el nivel del periodo, va a haber más ruido porque está utilizando menos velas para calcular. Por ejemplo, acá tenemos el indicador en 14 periodos y ustedes pueden darse cuenta que aquí hubo una sobrecompra y aquí hubo una clara sobreventa. Pero en el indicador configurado a 20 periodos podemos ver que la sobrecompra y la sobreventa no pudieron pasar por completo el nivel 70 y el nivel 30. Como les he dicho, existe menos ruido y por eso es que es más difícil que el precio sobrepase estos niveles. En cambio, con el indicador configurado a 7 periodos, que serían pocas velas para hacer los cálculos, podemos darnos cuenta que aquí se ve como el precio sale en una sobreventa más fácilmente. Y aquí, por ejemplo, vemos como el precio toca el nivel de sobreventa, mientras que en 20 periodos no lo hace y en 14 tampoco lo hace. Podemos ver acá nuevamente, sale en sobreventa, mientras que en 20 y en 14 periodos no lo hace. Entonces aquí se va a activar mucho más seguido. Entonces acá hay más ruido, por lo tanto puede ser que nos dé información falsa. En todo caso, lo mejor sería utilizar la configuración clásica de 14 periodos. Como les he dicho antes, no nos vamos a dejar llevar solo por el indicador. Para que se entienda mejor, te quiero mostrar algunos ejemplos. Pero antes de continuar, quiero decirte una advertencia. Este indicador no debe considerarse una señal de compra o de venta. Ya sabemos que muchos traders novatos están a la búsqueda de un indicador que les diga dónde comprar o dónde vender. Y sabemos que eso no es efectivo. A la larga, estos traders van a terminar perdiendo dinero porque no aprendieron a analizar por su propia cuenta. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de analizar y de tomar una decisión con la información que el mercado nos está dando. El indicador solamente es una herramienta que nos ayuda a obtener un poco más de información. En este caso, el indicador nos ayuda a identificar la tendencia actual o nos indica si una tendencia puede estar en sobrecompra o en sobreventa. A continuación voy a explicar cómo podemos usar este indicador y sacarle el máximo provecho, pero no lo voy a explicar de manera aislada, voy a explicarlo con ayuda de acción del precio, que es, para mí, la mejor forma de leer el movimiento del mercado y apoyarse con los indicadores. Si no logras comprender bien lo que voy a explicar a continuación, te recomiendo que veas los videos de acción del precio que he subido aquí al canal de YouTube. Así aprendes a leer mejor la información que el mercado te está brindando y vas a aumentar tu efectividad en tus operativas. ¿Cómo usar el RSI? Vamos a empezar viendo el precio en este momento.
Aquí podemos determinar por la posición de esta línea amarilla que estoy señalando es una EMA de 20 periodos y como podemos ver antes venía inclinándose hacia arriba. Con eso podemos determinar que el precio venía en una tendencia alcista, puesto que la EMA está inclinada. Otra forma de verlo podría ser que aquí se está formando un rango al final de una tendencia. O a lo mejor se estuviera formando un doble techo. Eso es lo que nos dice la acción del precio. Ahora observemos el indicador de RSI que se encuentra aquí abajo. Podemos observar que al principio el precio se encontraba entre el nivel 70 y el nivel 100. Aquí el precio se encontraba en una sobrecompra. Después que el precio rompiera este nivel de soporte que se encuentra aquí, podemos observar que en el indicador del RSI la línea móvil ha cruzado el nivel del 50. Es decir, después de que estas dos velas rompían el soporte del rango o el cuello del doble techo, el RSI nos indica y nos confirma que estamos en una tendencia bajista porque ha logrado romper de arriba hacia abajo el nivel 50. Ahora, ¿esto significa que podríamos entrar en una venta? Sí, podemos entrar en una venta, pero ojo, no vamos a entrar en venta solo porque el indicador cruzó el nivel 50. En el trading clásico, como sería Forex, futuros o criptos, por ejemplo, sabemos que el precio podría moverse una distancia objetivo igual a la distancia comprendida en el rango o en el doble techo. Entonces podríamos proyectar esa distancia hacia abajo. Y aquí abajo estaríamos colocando nuestro take profit y en la parte superior, ya sea por acá por ejemplo, estaríamos colocando el stop loss. Aquí lo podemos ajustar para tener un buen riesgo-beneficio. Si estamos en opciones binarias, entramos en una venta con el apoyo del soporte y resistencia roto. Mucho ojo aquí porque el soporte es un poco ancho si consideramos los cierres y las puntas de las mechas. Y sabemos que cuando hay una ruptura con un soporte resistencia que es ancho, esto suele ser un poco engañoso, así que lo mejor sería esperar un retroceso, agarrar un buen punto de entrada e irnos con una operativa siempre en venta, buscando la nueva tendencia bajista. Espero que estés prestando atención porque no estamos entrando en venta solo porque el indicador del RSI cruzó el nivel del 50. Estamos entrando en venta porque tenemos información a nuestro favor. Podemos ver que el precio continuó avanzando hacia abajo. Y en el RSI podemos ver que logró pasar el nivel del 30, que es la línea roja. Eso quiere decir que durante un momento el precio estuvo en sobreventa. Y esta sobreventa de aquí la vemos reflejada en el retroceso que nos muestran estas velas. Nosotros sabemos que tras la ruptura de un nivel de soporte y resistencia, el precio podría ser un retroceso. Por ejemplo, aquí rompe el soporte y retrocede. Tenemos el retroceso tras la ruptura y al mismo tiempo tenemos aquí la formación de un patrón de estrella de la tarde que nos está indicando presión bajista. También podemos observar que el impulso bajista anterior es un impulso bastante fuerte porque está formado de bastantes velas bajistas, lo cual también nos está indicando presión. Y no nos olvidemos del indicador RSI que nos está mostrando que el precio no pudo pasar el nivel 50. Intentó pasarlo de abajo hacia arriba, pero no pudo y rebotó. Eso nos indica que la tendencia anterior sigue activa y la tendencia anterior era bajista, lo que tenemos acá. Así que es completamente válido seguir la tendencia bajista en este momento e ingresar en una venta. Si estás haciendo trading clásico, entonces puedes colocar tu stop loss acá en la parte superior y tu toma de beneficios o tu take profit puede ir a una distancia similar a este impulso, esperando que el precio pues se mueva hacia abajo a una distancia proyectada del mismo tamaño del impulso anterior. O también podríamos tomar como referencia el ancho completo del rango, incluyendo las mechas, esperando que el precio se moviera a ese nivel, pero considerando las mechas. Entonces más o menos por acá. Ambas distancias serían válidas. En el caso de operar opciones binarias, también es válido entrar en una venta esperando que el precio llegue al soporte. Como podemos ver, el soporte se encuentra un poco pegado a la vela que nos está confirmando la venta. Así que en opciones binarias tendríamos que tratar de ingresar con un buen punto de entrada de apoyo. Pero es completamente válido ingresar en una venta. Recordemos, y esto es un básico del trading, que en una tendencia bajista
Aquí hay un soporte y nosotros esperamos que el soporte sea roto y lo usamos como resistencia, ¿ok? Entonces acá por eso esperaríamos que el soporte fuera roto. Pero claro, la vela resultante puede ser débil, así que es mucho mejor que nos vayamos con un buen punto de entrada. Como podemos ver acá, el precio continúa bajando con mucha fuerza. Y de pronto el indicador del RSI nos muestra que estamos nuevamente en una sobreventa. Recordemos que eso nos dice que podría haber en algún momento un retroceso o incluso una reversión. Sin embargo, el precio nos está mostrando fuerza bajista, ya que estamos teniendo velas de fuerza apuntando hacia una misma dirección. Y recordemos que en una tendencia la mayoría de intentos de reversión fallan. Entonces, únicamente porque el RSI me está indicando una sobreventa, no es información suficiente para entrar en una compra. Sería mucho mejor, por ejemplo, que aquí se formara una figura chartista que me indicara la reversión, o bien, por ejemplo, que se rompiera la resistencia dinámica del canal bajista, lo cual también me indicaría una posible reversión. Y esto es algo que ya hemos explicado en la clase respectiva de cómo identificar un cambio de tendencia que está subida aquí en YouTube. Así que todavía nos falta información para entrar en una compra. Es por eso mismo que ingresar en una compra cuando se entró en una sobreventa aquí, que sería en este punto de acá, era peligroso porque hacía falta información. Recordemos que tenemos que tratar de seguir la tendencia actual. Ahora vemos una vela alcista que nos está mostrando bastante fuerza, una vela envolvente. Y el indicador nos sigue mostrando que estamos en una clara sobreventa. Ahora yo te pregunto, ¿será momento válido para entrar en una compra? Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Entrarías en una compra o esperarías por más información? Pues lo que yo haría en este caso sería esperar más información, puesto que de momento solo tengo la información del indicador y del patrón de velas. Sería aproximadamente un 40% de información a mi favor. 40% no llego ni siquiera al 50%, así que me falta información para entrar en una compra. Lo que ya he dicho antes, por ejemplo, estar aquí en un soporte fuerte, tener un doble suelo o alguna figura chartista o haber roto la resistencia dinámica. Así que es mejor esperar más información. Como vemos, este intento de reversión falló. Acá en opciones binarias, cuando yo he explicado ejemplos como estos, yo suelo decir que la vela envolvente no pudo pasar ni siquiera una punta de mecha, que es un micronivel. Entonces eso nos indica que no hubo suficiente fuerza para entrar en una compra. Pero regresando acá con la información que nos da el RSI, y aparte de la información que estamos obteniendo del mercado, en primer lugar, podemos darnos cuenta que el precio continúa empujando un poco más hacia abajo. Ahora, lo que les quiero explicar a continuación es algo muy importante que podemos aplicar en la mayoría de los indicadores del tipo oscilador. Recordemos, el RSI es un indicador del tipo oscilador. Y esto que podemos aplicar es la divergencia. La divergencia en el trading se crea cuando el movimiento del precio es opuesto al movimiento del indicador. En otras palabras, la divergencia es la contradicción que existe entre el precio y un indicador técnico. Aquí puedes darte cuenta de algo muy importante, y es que el precio, como veríamos en una tendencia bajista, ha venido haciendo máximos y mínimos más bajos, ¿ok? Este mínimo de acá es más bajo que el mínimo anterior y este mínimo es más bajo que el mínimo anterior. Y lo mismo pasaba con los máximos, cada vez los máximos eran más bajos. Y en el RSI también podemos ver que el precio iba haciendo máximos y mínimos más bajos, ¿ok? Aquí podemos ver esos mínimos respectivos más bajos. Así que podemos ver que este mínimo más bajo del indicador corresponde a este mínimo del mercado. Este otro mínimo más bajo que nos muestra el indicador corresponde a este otro mínimo más bajo del mercado. Este otro mínimo más bajo del indicador corresponde a este otro mínimo más bajo del mercado. Pero ahora quiero que veas este último mínimo más bajo del mercado. No corresponde porque el indicador nos muestra ahora un mínimo más alto. Este mínimo de aquí es más alto que el anterior. Y el precio nos está mostrando lo contrario, nos está mostrando un mínimo más bajo. Entonces aquí tenemos esa contradicción. El indicador nos muestra un mínimo más alto y el precio nos muestra un mínimo más bajo. Aquí tenemos una divergencia. La divergencia nos alerta que ahora podemos tener un movimiento alcista.
Este movimiento alcista podría ser a lo que yo le llamo un retroceso profundo, es decir, podría ser un retroceso hacia la EMA de 20 periodos, o podría ser un retroceso al 50 o al 61% de todo este movimiento bajista. Recordemos, este movimiento bajista a la mitad está al 50, un poquito más arriba estaría el 61%. Entonces puede haber un retroceso profundo hacia alguno de esos niveles. O bien podría ser directamente pues un cambio de tendencia. Entonces tenemos que prestarle atención cuando encontremos una divergencia, ya que nos estaría alertando de un posible cambio de tendencia o un retroceso profundo. Eso quiere decir que de momento no vamos a buscar operativas en venta, ya que es un poco peligroso. Sería válido buscar operativas en compra. En este caso entonces, el indicador del RSI nos muestra una divergencia y nos indica que podríamos empezar a buscar operativas en compra. Mientras que la acción del precio nos muestra que aquí hubieron varios clímax seguidos, por lo tanto sabemos que podría haber un retroceso pronto. También tenemos 3 empujes seguidos, por lo tanto sabemos que podría haber un intento de reversión pronto. Y esta última vela de aquí es la vela más grande de toda la tendencia bajista, por lo tanto sabemos que puede ser una vela de agotamiento. La siguiente vela es esta de acá y puede ser considerada un harami, un patrón de reversión. Por lo tanto, es válido ingresar en una operativa al alza. En el caso que estuviéramos haciendo trading clásico con stop loss y take profit, pues podríamos colocar el stop loss acá, debajo del mínimo. Y la toma de beneficios podría ir acá, en donde empieza esta vela bajista grande, que al mismo tiempo es donde hubo este soporte y resistencia. Y recordemos, después de la ruptura de un soporte puede haber un retroceso, ¿ok? Asimismo, podríamos colocar el take profit un poquito más arriba, esperando que el precio buscara llegar al inicio de este último movimiento bajista. Ambos serían válidos. En el caso de las opciones binarias también podríamos buscar operativas en compra, pero recordemos que estamos operando contra un movimiento bajista muy fuerte, así que lo ideal sería tratar de buscar un punto de entrada lo más bajo posible en caso de que la próxima vela sea justamente una vela muy débil o una pequeña vela bajista. Como podemos observar, el precio al final terminó creando una especie de doble suelo y con eso pudo llegar a la EMA de 20 periodos, es decir, completar el retroceso a la EMA. Además podemos ver que el precio buscaba llegar a la EMA porque había pasado ya varias velas alejado de ella. Esto podemos entenderlo más a detalle en la clase de la estrategia de retroceso a la EMA. Ahora, atención con lo que nos está indicando aquí la acción del precio. Nosotros sabemos que es más probable que se forme un rango al final de una tendencia en lugar de que se forme un cambio brusco. En este caso, el precio sube hacia la EMA y forma un doble techo. Entonces la acción del precio nos indica que el retroceso terminó en formato de doble techo. Como esperamos que esto sea un rango, aquí podríamos esperar que el precio tratara de bajar hasta el soporte de rango, porque recordemos que el precio trataría de moverse en zigzag de un extremo al otro. Entonces la acción del precio nos está indicando que podríamos entrar en una venta. Al mismo tiempo podemos ver que en el indicador nos está mostrando que el precio pasó el nivel 50 pero se devolvió inmediatamente. Eso quiere decir que está pasando el nivel de arriba hacia abajo. O bien nos está mostrando que la tendencia bajista, que era la tendencia anterior, continúa. Por lo tanto, sería válido ingresar en una operación en venta. Pero ojo aquí, porque solamente sería válido ingresar en venta en el trading clásico. Esperaríamos a que el precio buscara llegar al soporte, entonces más o menos por aquí estaría nuestra toma de beneficios y nuestro stop loss iría en la parte superior. En opciones binarias no sería adecuado entrar en una venta. En primer lugar, porque aquí tenemos una resistencia, esta de aquí, que no ha sido rota por esta vela bajista. Y en segundo lugar, esta vela bajista puede ser considerada una vela envolvente, una vela que envuelve a la vela anterior, pero la vela está envolviendo con demasiado cuerpo. Eso significa que la siguiente vela podría retroceder para después continuar con su movimiento bajista. Esto no es algo que yo me esté inventando en este momento, es algo que yo ya lo he explicado en varias clases anteriores. Así que en opciones binarias mejor evitamos entrar de momento. En el trading clásico sí sería válido tomar una venta. Si esperas un poco más, en el caso de las opciones binarias, podrás encontrar pronto una oportunidad para operar. Así que no hay que forzar el mercado. Por ejemplo, aquí tenemos esta vela bajista que tiene un buen cuerpo y que podemos ver que logra romper esta área del soporte
Y claro, como esperamos que todo esto sea un área de rango, pues estaríamos esperando que el precio buscara llegar al área del soporte de rango. Entonces, en este caso sí sería válido ingresar en una venta esperando que el precio continuara su movimiento bajista. Vemos como el precio sigue bajando y aquí tenemos información de acción del precio. Recordemos que el rango era más o menos esta área de acá. Lo que sí teníamos bien definido era el soporte del rango, que sería esta línea inferior, y podemos darnos cuenta que más adelante el precio rompe el soporte y ahora hizo una especie de retroceso tras la ruptura y se devuelve con fuerza hacia abajo. Eso nos indica que el mercado está intentando romper y continuar con la tendencia bajista que traía previamente. Tenemos insistencia del precio en bajar y al mismo tiempo en el RSI podemos ver cómo el precio intentó romper el nivel 50 de abajo hacia arriba, pero falló, no lo pudo romper y se terminó devolviendo, es decir, terminó rebotando. Por lo tanto, después de esta vela, que es una especie de envolvente o una especie de estrella de la tarde que se forma acá, sería válido ingresar en una venta. Estaríamos esperando en el trading clásico que el precio se moviera una distancia similar a la distancia del rango, entonces podríamos proyectarla hacia abajo esperando que el precio buscara llegar a este nivel con el stop loss aquí arriba en el último máximo. En el trading de opciones binarias podríamos ingresar en una venta, aunque la operativa aquí sería un poco peligrosa porque tenemos un soporte que, si bien el cierre de las velas sí ha sido rota, las puntas de las mechas todavía no. Ahora aquí podemos considerar algo. Como las puntas de las mechas nos forman una zona ancha y vemos que tenemos toda la acción del precio más el indicador a nuestro favor, sería válido ingresar en una venta, ya que, como les dije antes, el cierre de la vela bajista logró romper los cierres de las velas que formaban el soporte y resistencia, así que podríamos esperar que por lo menos haya una vela bajista que rellene este espacio de acá. Sería un poco peligroso, pero sería válido porque estamos operando a favor de la tendencia bajista con la acción del precio y el indicador a nuestro favor. El precio siguió empujando hacia abajo. Podemos darnos cuenta ahora en el RSI que nos está volviendo a indicar una sobreventa. Pero esta es la única información que tenemos de momento. Todavía no tenemos velas alcistas que tengan características de vela de fuerza, ni tenemos acción del precio, por ejemplo, un doble suelo o que se haya roto la resistencia dinámica, ni nada de eso. Es decir, todavía no tenemos suficiente información. En este caso, únicamente el RSI. Así que lo mejor es esperar. De hecho, hasta podemos darnos cuenta que todavía estamos metidos en una especie de canal bajista. Así que vamos a esperar. En este momento se nos vuelve a presentar una divergencia, porque aquí tenemos un mínimo que corresponde a este mínimo del mercado y este otro mínimo que está más alto, que corresponde a este otro mínimo del mercado. Pero aquí, si se dan cuenta, la información de la divergencia es un poco confusa. Recuerden que yo les he comentado que a veces únicamente se usa los cierres y aperturas de las velas. Entonces, en ese caso, el mínimo anterior está aquí y el mínimo siguiente se encuentra aquí arriba. Entonces está ligeramente más arriba que el anterior. Así que puede ser que esta divergencia no sea tan válida. O bien, sí es válido incluir las puntas de las mechas, pero si incluyo las puntas de las mechas, pues si me doy cuenta, la divergencia tampoco es tan grande, ¿ok? Entonces lo mejor sería esperar por nueva información. Pero imaginemos que la información de la divergencia es válida. Aquí la acción del precio todavía nos indica que no es momento de entrar en compra. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente tenemos una resistencia que todavía no ha sido rota. No sabemos si esto va a seguir formando un rango o si va a formar un doble suelo. Recordemos que en la parte superior operamos el doble techo hasta que se rompía el soporte. En este caso no se ha roto todavía la resistencia, así que no sabemos si es un doble suelo, si va a ser un rango. Lo mejor en este caso sería esperar la ruptura, retroceso y ya buscamos operativa en compra, que eso es lo que nos dice la acción del precio. Finalmente, el precio logra romper la resistencia de lo que se terminó convirtiendo en un micro rango. Aquí he marcado dentro de esta caja el micro rango. Vemos que tuvo una ruptura en la parte inferior, una especie de doble suelo, se devuelve y logra romper la resistencia del micro rango. Y no solo eso, también quiero que veamos el indicador que logra pasar de abajo hacia arriba el nivel 50. Por lo tanto, aquí nos dice que estamos entrando en una nueva posible tendencia alcista. Y aparte, no olvidemos que teníamos una divergencia que se estaba formando con anterioridad. Entonces, toda esta información que tenemos a nuestro favor nos apoya a tomar una buena decisión, en este caso una decisión de compra.
En el trading clásico, como Forex, sabemos que podríamos medir la distancia del micro rango y proyectarla esperando que el precio trate de llegar a una distancia similar. Entonces por acá tendríamos nuestro take profit y un poquito más abajo tendríamos nuestro stop loss. Aquí el riesgo-beneficio no es tan adecuado, bien podríamos esperar nueva información. Para las opciones binarias igualmente podemos tomar una operativa en compra, pero recordemos que esta vela alcista rompe la resistencia con mucho cuerpo, entonces puede haber una vela de retroceso. Eso significa que si vamos a entrar en una compra en la siguiente vela, busquemos el punto de entrada más bajo posible, para evitar quedarnos atrapados en una vela débil o en una vela que tenga un pequeño cuerpo bajista. Ahora veamos esta acción del precio. Aquí tenemos el micro rango, aquí tenemos la ruptura, y tenemos un retroceso y tenemos una nueva vela alcista que nos confirma que la ruptura fue exitosa y que ahora el precio podría seguir subiendo. Al mismo tiempo aquí podemos ver que la resistencia dinámica del canal bajista ya fue roto y esa es una señal de que podría estarse empezando a crear una reversión del mercado. También observemos que en el RSI el precio bajó muy cerca del nivel 50 y rebotó ahí sin poder cruzarlo. ¿Eso qué significa? Que la tendencia anterior continúa y la tendencia anterior era alcista. Por lo tanto, es válido buscar operaciones en compra en este caso. Si estamos en el trading clásico, pues ya sabemos, podemos esperar un movimiento similar al impulso anterior. Entonces podríamos esperar que el precio tratara de llegar a este nivel. El stop loss iría en el último mínimo, el take profit iría aproximadamente en la distancia proyectada, así como también podríamos estar esperando que el precio regresara a este soporte roto, recordemos, soporte roto, y el precio hace un retroceso tras la ruptura. También podríamos esperar que regrese a ese nivel, o bien podríamos esperar que trate de llegar al inicio de este empuje bajista, ¿ok? Cualquiera de esos niveles serían válidos para colocar la toma de beneficios. En el caso de opciones binarias sería válido ingresar en una compra después de esta vela de aquí, porque esta vela es una piercing line que nos estaría mostrando fuerza alcista y de preferencia ingresar con un buen punto de entrada. El precio continúa subiendo y en este caso podemos darnos cuenta que en el indicador del RSI nos está mostrando una sobrecompra. Eso significa que el precio podría empezar a bajar, ya sea para tener un retroceso profundo o bien cambiar de dirección. Al mismo tiempo acá tenemos una vela bajista que es una vela tipo harami o también puede ser una dark cloud cover, lo que nos estaría mostrando una posible reversión. Aquí vamos a decir lo mismo que antes, la tendencia es alcista y la mayoría de intentos de reversión podrían fallar. También podemos pensar que va a haber un retroceso profundo porque esta tendencia alcista no es tan fuerte. Si ustedes se dan cuenta, tiene muchas velas de retroceso muy seguidas, mientras que durante este movimiento bajista sí nos mostraba fuerza. Las velas alcistas eran muy pocas y no estaban tan seguidas como en este caso. Por lo tanto, sería válido esperar a que haya un retroceso. Pero no solamente por eso, también hay otra información de la acción del precio. Por ejemplo, que aquí tenemos un movimiento bajista que llegó hasta este punto y el 50% de todo ese movimiento estaría aproximadamente por acá. Entonces con la punta de la mecha de esta vela podemos confirmar que el precio hizo un retroceso al 50% y al mismo tiempo tiene confluencia con la resistencia que tenemos aquí en esta área. Recordemos también que mientras más información tenemos a nuestro favor, mucho mejor va a ser ese análisis. En este caso también podemos ver que había un micro canal alcista. Yo lo dibujo de esta forma más o menos, ahí estaría el microcanal alcista. Hubo una ruptura falsa de la resistencia del microcanal y ahora ¿qué podríamos esperar? Recordemos, el precio se ha movido en zigzag de un extremo hacia el otro, de un extremo hacia el otro, de un extremo hacia el otro. Podemos esperar que el precio trate de bajar, así que sí sería válido ingresar en una venta. En el caso de trading clásico, pues colocamos el stop loss por acá, la toma de beneficios podría ir aquí al inicio del movimiento alcista o bien utilizando pues el canal. Entonces más o menos podríamos tomar beneficios por esta área. En cuanto a opciones binarias también podríamos ingresar en una venta esperando que la siguiente vela baje a tocar el soporte del microcanal. Después vemos que el precio efectivamente hizo un retroceso profundo. Logró tocar la EMA, terminando ese retroceso en formato de doble suelo. Y aquí nos indicaría que el precio estaba buscando llegar por lo menos a la resistencia anterior. Eso también lo podemos confirmar aquí en el RSI cuando vemos que el precio no pudo pasar el nivel 50 y se devolvió. Es por ello que aquí podríamos buscar una compra esperando que el precio buscara llegar a la resistencia. Después de eso ya vemos que el precio no pudo pasar de la resistencia, trató de empujar nuevamente hacia abajo y tampoco pudo pasar del soporte.
Ahí podemos deducir que aquí se está formando un rango. Y también podemos ver que las velas, estas velas bajistas y alcistas que están aquí, están traspasando la EMA de 20 periodos. Es decir, aquí la EMA cruza a las velas y la EMA se encuentra plana. Esta es una situación que nos indica que estamos en un área de rango, y como lo explicamos en la clase de los mercados peligrosos, aquí lo mejor sería esperar a que el precio salga de ese rango y que el contexto cambie. También puedes observar que mientras el precio se encontraba metido en el rango, el indicador del RSI estaba moviéndose de un lado hacia el otro del nivel 50 y no podía alcanzar las áreas de sobrecompra o de sobreventa. Es por ello que durante este contexto lo mejor es evitar operar y esperar a que el mercado salga de esa situación. Yo sé que aquí ustedes pueden ver que el precio cruzó la línea del 50, ¿no? Entonces aquí muchos pueden estarse preguntando, si cruzó el nivel 50 del RSI, ¿por qué no se entró en una venta? Yo sé que se hubiera perdido, pero ¿por qué no se entró en una venta si el indicador lo estaba mostrando? Pues sencillo, porque a pesar que el indicador mostraba ese cruce, el soporte del rango nunca fue roto. ¿Ok? Acá vemos, intentó romper y no pudo. Nunca fue roto el soporte del rango. Entonces no se opera contra soportes y contra resistencias que no han sido rotas. Se espera que sean rotas. Así como lo hicimos aquí en este micro rango, así funciona este otro rango de la misma manera. Entonces, por más que el indicador nos estuviera mostrando una venta, nosotros sabemos leer la acción del precio y no nos dejamos engañar. De esa forma filtramos las operativas apoyados con la acción del precio. Es por esto que el indicador del RSI no te va a dar buena información cuando estés en un mercado lleno de microrangos, como lo vemos acá. Es un mercado lleno de microrangos por todos lados, el precio cortando constantemente la EMA de 20 periodos. Como puedes ver acá en el RSI, el precio se la pasó la mayor parte del tiempo sin poder llegar al área de sobrecompra o de sobreventa, y casi siempre se la pasó en el área central. Entonces no nos estuvo dando información suficiente. Pero eso sí, en caso de que el rango esté bien formado, como lo podemos ver acá, es decir, por ejemplo, yo puedo dibujar una caja utilizando estos 3 puntos de aquí. Yo puedo trazar la caja del rango, vamos a ver, más o menos así. Trazamos la caja y sabemos que el tercio superior es un área de ventas y que el tercio inferior es un área de compras, que es algo que ya lo he explicado en clases anteriores. Y aquí podemos ver que cuando el precio llega al tercio, al área de ventas del rango, y nos muestra la acción del precio que podríamos entrar en una venta, y al mismo tiempo el RSI está en sobrecompra, entonces sí sería válido ingresar en venta. Luego el precio baja al área de compras del rango y el RSI nos está mostrando una sobreventa y la acción del precio nos está indicando que sí podemos ingresar en una compra. Después de eso, durante mucho tiempo ustedes ven que el precio se la pasa metido dentro del área del 50% del rango, donde no es adecuado operar. De la misma forma, en el RSI podemos ver que el precio no podía tocar los extremos superiores e inferiores del rango, así que lo mejor sería esperar por nueva información. Hasta que finalmente tenemos aquí una ruptura en donde el precio se devuelve con mucha fuerza, indicándonos que es una posible ruptura falsa. Y acá en el RSI podemos ver que se encontraba en sobrecompra, así que es válido buscar una operativa en venta esperando que el precio busque llegar al soporte de rango. Entonces, en estos casos, cuando tenemos un rango bien formado, sí podemos apoyarnos con el indicador, pero ustedes se dan cuenta que tenemos la acción del precio también a nuestro favor. Muy bien, traders, con esto terminamos esta clase del indicador RSI. Espero que la información compartida sea de utilidad y que puedan mejorar sus análisis. Cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.